La primera persona que supo que me estaba acostando con otro fue mi suegra. Así, de sopetón. No mi mejor amiga. No mi hermana. No un vecino cotilla. Fue la madre de mi marido. Y no porque se lo contara yo, sino porque me pilló. A lo bestia. En plena faena. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera me sentí tan culpable en ese momento. Me sentí más asustada de que se lo contara a Julián, mi marido, que arrepentida por lo que estaba haciendo. Esa reacción fue el principio del fin. Porque ahí entendí que ya no estaba jugando con fuego como dicen. No. Ya me había quemado. Estaba hasta las rodillas en el incendio y ni siquiera lo había notado. ¿Quieres que te lo cuente desde el principio? Vale. Pero esto no es una historia bonita. Ni me voy a justificar. Solo te voy a decir cómo pasó, por qué pasó, y todo lo que vino después. Sin adornos, sin excusas. Era un martes. Por la mañana. Yo tenía el día libre y Julián estaba trabajando, como siempre. Voy a casa de mi madre a ayudarle con unas cosas, me dijo al salir. Me dio un beso rápido y se fue. Ni siquiera me miró. Últimamente era todo así, mecánico. Casi clínico. Yo desayuné sola, como llevaba haciéndolo las últimas semanas, y luego recibí un mensaje. Él me puso, estoy por tu zona, ¿tienes 30 minutos? No puso ni un hola. Solo eso. Y aún así, se me aceleró el pulso como una adolescente. Sergio, sí, el mismo Sergio del fin de semana en Teruel, no había desaparecido después de aquel paseo. Al contrario. Habíamos seguido hablando, primero poco, luego todos los días, y desde hace 2 semanas, también viéndonos. No te diré dónde, porque ya ni recuerdo qué lugar fue el primero. Pero ese martes decidimos que sería en mi casa. Nunca pensé que fuera a llegar a tanto. Nunca pensé que cruzaría esa línea. Pero cuando abrí la puerta y lo vi ahí, con esa media sonrisa y esa forma de mirarme como si me deseara de verdad, me perdí. Nos besamos apenas cruzó el umbral. Todo pasó rápido. Me arrastró al sofá del salón como si no tuviéramos tiempo, y tenía razón. No lo teníamos. Porque mientras yo me quitaba la blusa, alguien giraba la llave en la puerta. No fue Julián. Fue su madre. Con su copia de emergencia. Porque, según dijo después, se le había ocurrido pasar para dejarme una empanada que había hecho. Abrió. Entró. Y se quedó congelada. Yo, medio desnuda, con el sujetador bajado, y Sergio encima de mí. No hubo tiempo de esconderse. Ni de cubrirme. Solo escuché ese grito, no de horror, sino de una especie de indignación ancestral, y el portazo con que se fue. Te juro que no me vestí tan rápido en mi vida. Sergio se fue en silencio, sin decir nada. No hizo falta. Sabíamos que eso iba a explotar. Me quedé en el salón, con el corazón a 1000, pensando en una sola cosa. ¿Cuánto tardará en llamarle? 5 minutos, 2. Pero no lo hizo. No ese día. Ni al siguiente. Mi suegra, se calló. No dijo nada. Y esa decisión lo cambió todo. Julián no se enteró por su madre. No sé por qué no se lo dijo. Tal vez por vergüenza, tal vez por protegerlo, o simplemente porque no quería ser la portadora de esa bomba. Pero el silencio no fue un favor, fue solo una prórroga, una pausa absurda antes del choque. Porque él lo descubrió igual, y fue 1000 veces peor. El día que pasó todo no hubo señales de que lo supiera. Llegó a casa a la hora de siempre, dejó las llaves en la mesa, se quitó los zapatos en la entrada como hacía desde que renovamos el suelo y me preguntó si había algo de cenar. Yo dije que sí, que había hecho merluza al horno,
y él simplemente asintió. Cenamos sin hablar mucho, como de costumbre. Después se metió en la habitación a revisar cosas del trabajo y yo me fui al salón. Fue todo tan normal que llegué a pensar que su madre, por algún motivo extraño, había decidido no contar nada. Y como una idiota, en vez de hacer algo con esa segunda oportunidad, decidí seguir. La siguiente vez que vi a Sergio fue 2 días después. Esta vez no en casa, sino en un piso que él había alquilado con un amigo y que usaba cuando estaba en Valencia por trabajo. Fue todo más relajado, con menos prisas, sin nadie interrumpiendo, y al volver a casa me sentí como si nada. Como si ya formara parte de una doble vida que me estaba saliendo demasiado bien. Lo que no sabía es que Julián había empezado a sospechar, no por su madre, sino por cómo había cambiado mi manera de estar. Porque en vez de ponerme a la defensiva o portarme rara, me había vuelto más tranquila. Ya no discutía tanto. Ya no me quejaba de lo que hacía mal. Incluso volví a proponer que hiciéramos algo juntos un fin de semana. Y para él, eso no fue una buena señal, sino una alarma. Lo supe después, cuando todo ya había estallado, cuando me lo dijo con esa voz neutra que da más miedo que un grito. Dijo que empecé a comportarme como si ya no necesitara nada de él. Como si ya tuviera todo lo que quería en otro lado. Yo pensé que lo estaba haciendo bien, que así, sin peleas, sin tensiones, el ambiente en casa mejoraría. Pero Julián no era tonto. Y, sin decírmelo, empezó a observarme más. No fue con el móvil, ni con mensajes, ni con fotos escondidas. Fue algo peor. El sábado siguiente, yo le dije que iba a cortarme el pelo, que tenía cita a las 5. Me duché, me arreglé más de la cuenta y salí. Pero no fui a la peluquería. Sergio había reservado una habitación en un hotel del centro y me pidió que pasara por allí. Yo sabía que era arriesgado, que era un sitio al que podíamos encontrarnos con alguien, pero me dio igual. Estaba en ese punto donde una parte de mí ya no pensaba, solo hacía. Estuve ahí casi 3 horas. Salí con el pelo exactamente igual que cuando entré en casa, y sin embargo, no me preguntó nada. Me saludó normal, me dijo que su madre lo había llamado, que quería que fuéramos a comer el domingo. Todo correcto, todo normal. Y yo, creyéndome libre de culpa, acepté como si no pasara nada. Al día siguiente, nos subimos al coche para ir a casa de su madre. El ambiente era un poco más frío, pero no raro. Cuando estábamos por la zona del hospital, Julián se desvió y no dijo nada. Le pregunté a dónde íbamos, y solo me dijo que esperara. Yo no insistí, pensé que habría que pasar a buscar algo. Pero cuando paró el coche frente al hotel donde estuve el día anterior, no hizo falta decir nada. Me quedé en silencio, mirando la entrada, y entonces me giré. Julián tenía la mirada fija en mí, sin rabia, sin tristeza, solo una calma que helaba. Me preguntó si sabía por qué estábamos ahí. Yo no respondí. Solo bajé la vista. Y entonces lo soltó todo. Dijo que me había seguido, que cuando salí de casa el día anterior se quedó esperándome unos minutos y luego fue detrás, que vio cómo me metí en el hotel, que estuvo casi 1 hora esperando por si salía pronto, que me vio salir y volver a casa como si nada. Lo contó con una frialdad quirúrgica, sin levantar la voz, sin dramatismo. Me preguntó cuánto tiempo llevaba, si era solo con ese tipo o había más, si pensaba dejarlo o seguir jugando a 2 bandas. Yo no dije nada durante varios segundos. Me costó mirar a la cara al hombre con el que había compartido más de 10 años de vida. Quise decirle que lo sentía, que no era por él, que había sido un error, pero ninguna de esas frases tenía sentido. Porque no era un error. No fue un accidente. Y no podía decir que no tenía que ver con él. Claro que tenía que ver con él, con nosotros, con lo que se había roto sin que ninguno se diera cuenta.
Lo único que me salió decir fue que no sabía qué quería. Y era cierto. No lo sabía. Él se rió, una risa seca, sin gracia, como si ya lo esperara. Luego arrancó el coche, dio la vuelta y me dejó frente a casa de su madre. Me dijo que bajara, que él no iba a ir. Bajé. Mi suegra me abrió la puerta sin saludar. Me miró como se mira a alguien que no se reconoce, y volvió a meterse en la cocina. El almuerzo fue silencioso. Julián nunca apareció. Yo comí sin probar bocado, con las manos heladas, y después de una hora dije que me iba. Caminé sola hasta casa. Cuando llegué, él no estaba. No volvió esa noche. La semana siguiente fue un infierno. Dormíamos en la misma casa, pero no hablábamos. No me insultó, no me gritó, no rompió nada. Su forma de castigarme fue tratarme como si no existiera. Me hablaba solo para lo imprescindible, no me miraba, no me tocaba. Yo intenté explicarle, intenté decir algo, pero me cortaba con monosílabos, con silencios. El domingo por la noche, encontré una maleta suya en el salón. Me dijo que se iba a quedar unos días en casa de un amigo, que necesitaba pensar, que no sabía si quería seguir conmigo. Lo dejó ahí. Salió por la puerta sin mirar atrás. Y fue en ese momento que entendí que el momento más difícil no era la culpa. Era el vacío. El silencio. La distancia exacta entre dos personas que compartieron una vida y que ahora no sabían ni cómo decirse adiós. Cuando Julián volvió a casa después de 4 días, no fue como yo esperaba. Yo pensaba que volvería furioso, que entraría en casa gritando, que me reprocharía todo o me pediría explicaciones para descargar su rabia contra mí. No fue así. Llegó tranquilo, con una mochila pequeña y la mirada seca, como si hubiese dejado su parte humana en otro sitio. Simplemente entró, saludó sin levantar la voz, dejó su chaqueta en la silla y me dijo que necesitábamos hablar. Ese tono me puso más nerviosa que cualquier grito, porque no daba pistas de nada. Se sentó en el sofá y me pidió que me sentara enfrente. No al lado. Enfrente. Empezó diciendo que había tenido tiempo para pensar y que no quería hacer un drama, que solo quería saber qué había pasado y por qué. Me lo dijo como si estuviera haciendo una entrevista de trabajo o rellenando un informe, sin agresividad, solo buscando datos, y fue esa calma lo que me rompió poco a poco por dentro. Le dije que no sabía qué decirle, que había sido un error, pero él me interrumpió rápido. Me dijo que esa palabra no le servía, que un error es tropezarse, equivocarse al pagar con la tarjeta o meter la ropa blanca con la oscura en la lavadora, pero que yo había abierto la puerta de casa a otro hombre, lo había llevado a nuestro sofá, y después había repetido. Quería saber en qué momento lo había decidido, cuando había cruzado la línea y por qué seguí cuando ya podía haber parado. No pude contestar nada porque no tenía una respuesta limpia. Intenté decirle que no fue algo planeado, que no me levanté una mañana pensando que quería hacerlo, que fue apareciendo solo, pero esa explicación también le molestó. Me dijo que no aceptaba eso de que las cosas solo pasan, porque alguien siempre toma la decisión de permitir que pasen. Me preguntó si estaba enamorada de Sergio, si pensaba seguir con él, si quería divorciarme o si solo era una huida de la vida rutinaria que llevábamos juntos. Me quedé en silencio más de un minuto hasta que me dijo que necesitaba escuchar algo claro porque no iba a quedarse a medias tintas. Así que respiré hondo y se lo solté sin adornos. Le dije que no sabía lo que sentía por Sergio y que tampoco sabía si quería seguir casada con él, porque hacía meses que no me sentía viva en nuestra relación, que todo era costumbre y hábito, que yo necesitaba sentirme vista y ya no lo sentía. Ahí vi su primer gesto de verdadero dolor. No fue una lágrima ni un grito, fue la forma en que apretó los labios para evitar que le temblara la voz. Me dijo que yo también lo había tratado como costumbre, que yo también lo había dejado de mirar hace tiempo, que la costumbre era cosa de dos.
Me preguntó si alguna vez le pedí algo que no me dio o si simplemente esperé que él lo adivinara y cuando no lo hizo, lo fui dejando en silencio. Esa pregunta me molestó porque sentí que me estaba devolviendo la culpa, pero me quedé callada porque no tenía argumentos sólidos. En ese momento saqué la frase típica de no quería hacerte daño, pero apenas la dije me arrepentí. Julián se levantó y empezó a caminar despacio por la sala, con las manos en los bolsillos. Me dijo que eso era mentira, que uno siempre sabe cuándo puede hacer daño a alguien y que si aún así lo hace, entonces si quiere, aunque sea de forma cobarde o egoísta. Me preguntó por qué no le dije un mes antes que ya no me sentía bien, que ya no estaba feliz, que necesitaba algo más. Me dijo que si lo hubiese sabido, quizá habríamos encontrado una forma de cambiar algo entre nosotros, o habríamos terminado de forma menos miserable, pero que yo elegí el camino más sucio porque implicaba engaño, secreto y doble vida. Sentí tanta presión en el pecho que tuve que levantarme. Le dije que tenía razón en muchas cosas pero que también él había estado ausente, que llevaba meses viviendo más para su trabajo y su familia que para nuestra relación, que yo intenté acercarme muchas veces, pero él siempre estaba cansado o distraído o sin intención real de conectar conmigo. Le dije que no me lo estoy inventando ahora para justificarme, que incluso en diciembre le dije en la cama que me sentía sola y él respondió que ya pasaría, que todos los matrimonios pasan rachas así. Eso lo enfadó más que todo lo anterior porque dijo que si era verdad que me sentía sola y con necesidad de afecto, entonces nadie me obligó a buscarlo fuera, que podía haber pedido ayuda, terapia, tiempo, incluso separación temporal, pero que yo elegí lo más cómodo, que era no tener que hacerme cargo de nada y solo dejarme llevar por alguien nuevo que no me exigía la responsabilidad de 10 años de convivencia. La discusión subió de tono. Empezamos a lanzar cosas que teníamos guardadas desde hace años. Yo le dije que siempre priorizó todo lo demás por encima de mí, que yo siempre fui la última en su lista. Él me dijo que yo siempre esperaba que él adivinara lo que quería en vez de decirlo directamente, que actuaba como si comunicarse fuera su único trabajo y no una responsabilidad compartida. Le dije que me sentía invisible. Él me dijo que yo llevaba años evitando el esfuerzo de cuidar la relación mientras él pagaba facturas y resolvía problemas familiares. Le dije que estaba cansada de sentir que no importaba. Él me dijo que yo también me rendí y solo vine a reclamar cuando ya tenía otro en mi cama. Su voz tembló y la mía también. En ese momento pensé que iba a llorar, pero él solo respiró fuerte y me dijo algo que me dejó seca. No me has quitado solo la confianza, me has quitado la dignidad. Me obligaste a enterarme como un niño. Hasta ese instante yo creía que podía salvar algo, que mientras habláramos había esperanza, pero cuando escuché esa frase lo supe. Habíamos llegado a un punto que ya no se deshace con arrepentimiento. Me dijo que necesitaba pensar seriamente si podía seguir mirándome como su esposa o si iba a ser solo alguien con quien compartió un tiempo que ya se terminó. Me pidió que buscara un sitio donde quedarme unos días si esto se hacía insoportable, porque él también quería quedarse en casa a ratos sin tener que cruzarme. No gritó, no insultó, pero cada palabra pesaba más que cualquier golpe. Yo intenté acercarme para cogerle la mano pero él la retiró, no con odio, sino con un cansancio que nunca le había visto en los ojos. Antes de irse a la habitación, se dio media vuelta y me dijo algo que fue como un cierre temporal. Todavía no he decidido nada, pero lo que sienta por ti ya no es lo que era. Si sigues con ese tipo, lo sabré. Si quieres quedarte aquí, tendrás que demostrar que esta vez sí quieres estar. Yo no voy a perseguirte ni suplicar. Luego cerró la puerta despacio. Yo me quedé en el salón sin saber dónde sentarme, sin saber cómo respirar, sin saber qué hacer. No supe si llorar o no. No supe si buscar a Sergio o bloquearlo. No supe si me sentía libre o completamente perdida. Esa fue la primera vez que me miré al espejo en años y no reconocí nada. Solo entendí que iba a tener que elegir pronto. Y ninguna de las opciones era bonita.
Durante los días siguientes sentí que vivía en una caja de vidrio donde todo se escuchaba pero nada se podía filtrar. Julián y yo compartíamos la misma casa, pero era como si hubiera instalado una frontera invisible en el pasillo que no cruzábamos. Él salía temprano, llegaba tarde y cuando estaba aquí yo lo notaba presente físicamente pero lejos en todo lo demás. Cada vez hablaba menos y yo notaba que algo estaba cambiando, no sabía qué, pero el ambiente me daba una sensación rara de que estaba esperando un golpe que todavía no había llegado. La tensión me hacía mirar incluso los pequeños gestos, como cuando abría la nevera y apuntaba cosas en una lista o cuando pasaba por mi lado sin mirarme siquiera. Yo pensaba que algún día hablaríamos otra vez y quizá reconstruiríamos algo, pero cada día lo veía más claro, no estaba intentando arreglar nada, estaba preparando algo. Una noche encontré una caja de mis cosas encima de la cama. Dentro había fotos nuestras, cartas antiguas, un par de regalos que nos hicimos en cumpleaños pasados. Estaba todo bien colocado como quien cierra un cajón de recuerdos. Fui a buscarle al salón y le pregunté qué significaba eso. Él siguió mirando la pantalla como si no me hubiera oído, hasta que lo dije más fuerte. Entonces giró la cabeza y me habló con una calma que dolió más que cualquier insulto. Me dijo que no quería guardar cosas que ya no le pertenecían emocionalmente, que prefería que yo las tuviera. Le pregunté si eso significaba que ya había decidido terminar. Me respondió que no lo sabía aún, pero que ya no quería sentir cosas que le retuvieran. Dijo una frase que me dejó paralizada: no estoy buscando vengarme, estoy buscando salir limpio de esto. Pero no voy a irme con las manos vacías. En ese momento no entendí completamente a qué se refería. Yo empezaba a tener ataques de ansiedad por las noches. No dormía bien, tenía el corazón acelerado cada vez que escuchaba sus llaves. Intenté hablar con él algunos días, pero me esquivaba. Una tarde, cuando por fin accedió a sentarse en la mesa conmigo, le dije que necesitábamos tomar una decisión y que quería saber si había alguna posibilidad de arreglarlo, si podíamos ir a terapia o al menos intentarlo. Él me escuchó impasible, sin interrumpir, y cuando terminé me dijo que yo era libre de hacer lo que quisiera pero que él ya no pensaba hacer esfuerzos por quien no los hizo cuando tocaba. Yo le dije que era injusto, que no sabía si estaba siendo vengativo o simplemente cruel. Él dijo algo que me heló por completo. Cruel fue cuando volviste de ese hotel y actuaste como si nada con tu cara tranquila. Eso me quitó el derecho a tener dignidad. Ahora yo elijo cómo se cierra esto. Fue esa frase la que me hizo comprender que algo más grande estaba en marcha. No había gritos, pero había planificación. Empezaron a llegar sobres del banco, vi que estaba reorganizando sus cuentas, habló con un abogado y me lo dijo sin rodeos. No me amenazó con divorcio, simplemente me informó que estaba consultando qué opciones legales tenía. También encontré el armario del despacho ordenado como nunca, con documentos archivados. Todo estaba demasiado controlado, demasiado limpio. Una mañana me desperté y lo vi con una carpeta azul en la mano. Le pregunté qué era y me dijo que había hecho números, que sabía lo que le correspondería a cada uno si nos separábamos. Me dejó claro que no se iba a ir de casa ni pensaba renunciar a lo que había construido. Me dijo que si yo quería seguir viéndome con ese hombre, era libre, pero él también lo era para no darme nunca más un lugar en su vida. Y añadió que si decidía irme, tendría que hacerlo con las cosas claras porque si él daba el paso primero, yo lo tendría mucho más difícil cuando quisiera negociar. Noté el miedo real por primera vez. No fue por lo sentimental, sino por lo práctico. Julián no era un hombre impulsivo, sino preciso. Pensaba cada palabra y cada paso. Yo empecé a imaginarme sola, sin casa, sin dinero suficiente para rehacer mi vida después de 10 años construyendo una con él. Y el temor creció mucho más cuando vi que no solo estaba poniendo sus cosas en orden, sino también los recuerdos. Borró nuestras fotos de redes sociales, cambió su estado de WhatsApp, y empezó a salir sin dar explicaciones.
Sabía que estaba haciendo vida por su cuenta viendo a gente que yo conocía, pero a mí no me daba acceso a nada de eso. Una tarde se duchó, se afeitó con esmero y se vistió con una camisa que yo le había regalado hace 3 años. Le pregunté sin rodeos si iba a una cita. Me miró por primera vez en días. Me dijo simplemente: tú enseñaste a esta casa que la rutina se rompe. Yo solo aprendí la lección. Y se fue. Esa noche no dormí. Me senté en la cama y pensé en el giro que había dado la situación. Yo había sido infiel buscando sentirme viva, pero ahora la persona que se sentía viva era él. Y la que estaba sola era yo. Al día siguiente, sin que me lo pidiera, fui a buscar a Sergio para hablar. Le dije que no podía seguir viéndonos, que mi vida estaba por explotar y que necesitaba pensar. Él no se lo tomó bien. Me dijo que yo solo le había usado y que ahora iba a regresar con mi marido como si nada. Le dije que no sabía si iba a regresar, que quizá ya ni tenía marido, pero que no podía seguir corriendo en paralelo. Él me pidió que eligiera. Yo le dije que no iba a elegir todavía. Él me llamó cobarde. Le respondí que eso era probablemente verdad. Volví a casa con mareo. Esa noche, mientras estaba en el salón, Julián entró y me dijo algo inesperado, que estaba viendo a alguien, no una relación seria, solo a alguien con quien poder tomar algo y hablar de otras cosas. Su tono era tranquilo, casi casual. Yo me quedé callada y me sentí profundamente desplazada, porque lo que yo había iniciado como un escape emocional ahora me dejaba con una realidad donde ya no tenía ningún lugar claro. Le pregunté si lo hacía por venganza o por gusto. Me respondió que ya no se molestaba en separar esas dos cosas. Dijo que quizás se merecía algo bueno sin tener que justificarlo. No hubo discusión. No hubo insulto. Solo esa distancia inteligente y dañina. Ese fue el golpe final, más que la confrontación anterior. Porque no me gritó, no me echó de casa, no me señaló como culpable. Simplemente me dejó fuera. Me trató como alguien que ya no importaba, y su silencio ahora tenía una firmeza que no me dejaba entrar en ningún sitio. Comprendí que su venganza no era castigarme activamente, sino ocupar todos los espacios donde solía estar yo. Entonces supe que ya no tenía ni amante ni marido ni hogar. Tenía que decidir si me quedaba como invitada en mi propia vida o empezaba a construir algo sola. Pero todavía no tenía el valor para ninguna de las dos cosas. Después de todo lo que había pasado, la casa parecía otro lugar, los espacios eran los mismos, los muebles estaban en su sitio, pero todo lo que tenía forma ahora tenía otro peso, como si cada objeto recordara lo que había ocurrido entre nosotros. Ya no desayunábamos en la misma mesa, no veíamos nada juntos, no cruzábamos palabras más allá de cosas funcionales. Julián salía y volvía sin decir a dónde iba, y yo ya había dejado de preguntarlo. No porque no me importara, sino porque cada intento de acercamiento era como estrellarse contra una pared que ya no se movía. No gritaba, no reclamaba, no atacaba, pero la frialdad con la que me trataba era una señal clara de que ya no me reconocía como parte de nada que él quisiera mantener. Yo sabía que no podía seguir así, que ese limbo tenía que terminar, pero no encontraba ni la fuerza ni las palabras. Hasta que un día, sin previo aviso, me llamó al salón y me dijo que ya había tomado una decisión. No me temblaron las piernas, no me puse a llorar, no me derrumbé, pero por dentro me preparé para escuchar lo peor. Pensé que me diría que había iniciado los trámites de divorcio o que se iba de casa definitivamente. Pero lo que dijo fue más difícil de procesar. Me dijo que no pensaba tomar una decisión él solo, que esta vez íbamos a hablar como adultos, que no quería imponer nada, pero que necesitaba que dejáramos de fingir que esto se iba a resolver solo. Me dijo que era momento de tener una conversación final, no para culpar, sino para dejar claro qué queríamos hacer con lo que quedaba. Yo le dije que estaba de acuerdo,
pero que necesitaba que no me hablara como si todo hubiera sido una estrategia. Me respondió que no estaba fingiendo nada, que lo que había hecho no era venganza, sino una forma de protegerse. Le dije que eso lo entendía, pero que también me dolía ver cómo se había reconstruido por su cuenta mientras yo estaba intentando decidir entre el pasado y el vacío. Nos sentamos en la misma mesa donde solíamos cenar, cada uno con su café, sin música, sin móviles cerca. Julián me miró y me dijo que lo que más le había dolido no había sido el sexo con otro, sino que me había callado todo durante tanto tiempo. Me dijo que si yo hubiera sido capaz de decirle con claridad lo que me pasaba, aunque le doliera, quizá las cosas habrían sido distintas. Me preguntó por última vez si yo quería seguir con él o si ya estaba decidida a rehacer mi vida sin él. Le dije que no tenía una respuesta definitiva, que había días en los que lo miraba y pensaba que todavía podía reconstruirse algo, y otros en los que me sentía tan culpable que no creía merecer una segunda oportunidad. Me dijo que eso no era una respuesta válida, que él no iba a quedarse esperando a que yo aclarara mis dudas mientras seguíamos en la misma casa como si todo estuviera suspendido. Le pregunté si estaba enamorado de la persona con la que estaba saliendo. Me dijo que no era amor, que era compañía, que era una forma de recordarse que todavía podía gustar, todavía podía ser escuchado sin sentirse juzgado. Me dijo que no había hecho nada con esa mujer que rompiera ningún acuerdo entre nosotros porque técnicamente ya no había un matrimonio, solo dos personas que compartían una hipoteca. Me dolió, pero no pude rebatirlo. Le pregunté si quería divorciarse. Me dijo que no lo deseaba, pero que no estaba dispuesto a seguir viviendo en una relación donde solo uno hacía esfuerzo. Le pregunté si había alguna condición para intentarlo de nuevo. Me dijo que no iba a imponer condiciones, que si yo realmente quería quedarme y reconstruir algo, entonces eso debía partir de mí, no de una lista que él escribiera. Me dijo que si me quedaba, no podía ser solo por comodidad, ni por miedo a empezar de cero. Tenía que ser porque quería estar ahí con él, solo con él, y porque estaba dispuesta a cerrar definitivamente lo que había empezado fuera. Me quedé en silencio varios segundos. Él me miraba esperando una respuesta que sabía que yo debía tener desde hacía tiempo, pero que seguía esquivando. Entonces le dije que sí, que quería intentarlo, que estaba dispuesta a hacer todo lo necesario, que había cortado con Sergio definitivamente y que no tenía ningún interés en volver a eso. Le dije que no le podía prometer que todo iba a ser perfecto ni que íbamos a recuperar lo que teníamos antes, pero que no quería perderlo. Me preguntó si había sido por él o porque me sentía sola. Le dije que no lo sabía del todo, pero que ahora lo quería por él. Me pidió que no dijera eso solo para no sentirme culpable. Le dije que ya no era culpa lo que sentía, sino miedo, y que si él quería, podíamos intentarlo sin promesas pero con intención real. Se quedó unos segundos pensativo. Me dijo que no sabía si podía volver a confiar en mí de la misma forma, que eso no se recupera en días, que el daño ya estaba hecho y que había partes de él que yo no iba a recuperar. Pero también me dijo que si decidía quedarme, lo mínimo que iba a exigirme era que no me rindiera en el primer obstáculo. Le pregunté qué necesitaba de mí en ese momento. Me dijo que, para empezar, necesitaba espacio real para reconstruir la relación. Me propuso que nos fuéramos un tiempo de esa casa, que buscáramos un entorno distinto, que pusiéramos en pausa todo lo que nos recordaba la rutina anterior. Me sorprendió, no esperaba que propusiera algo tan concreto. Le pregunté si eso significaba empezar de cero. Me dijo que no se empieza de cero con alguien que ya conoces, pero que sí se puede comenzar una versión distinta, una que no cargue con todo lo que ya se rompió. Me pidió que no lo interpretara como una reconciliación inmediata, sino como un proceso. Le dije que aceptaba. Que estaba dispuesta. Que no quería perder la oportunidad de hacer las cosas de otro modo. Le pregunté si todavía me quería. Me miró con una mezcla de cansancio y sinceridad y me dijo que sí, pero no como antes. Me dijo que ahora me quería con dudas,
con cicatrices, con reservas, y que si eso era suficiente para mí, podíamos probar. Le respondí que sí, que lo entendía, y que ya no esperaba que me viera como antes, solo quería que me viera con ganas de reparar algo. Nos quedamos callados después de eso. No hubo abrazos, no hubo besos, no hubo lágrimas. Solo dos personas que decidieron dejar de huir de lo que pasó y mirar, aunque fuera tarde, lo que podían hacer con lo que quedaba. Volvimos a hablar 2 días después de esa última conversación, no para repetir lo mismo, sino para planificar. No lo hicimos como una pareja que vuelve al punto de partida, sino como dos personas que tienen que convivir con los hechos y ver si todavía hay algo útil dentro de los restos. La decisión de irnos temporalmente de casa fue de él, pero yo estuve de acuerdo desde el primer momento. No porque pensara que un cambio de lugar resolvería nada, sino porque entendía que seguir viviendo en la misma casa donde todo ocurrió solo aumentaría el resentimiento o el silencio. Decidimos alquilar un apartamento pequeño durante 3 meses en una zona donde no conocíamos a nadie, sin fotos, sin recuerdos compartidos, sin la obligación de mantener apariencias con los vecinos o la familia. No se lo contamos a casi nadie, ni siquiera a su madre, que ya apenas me dirigía la palabra. Él se limitó a decir que necesitaba distancia y yo no quise justificar nada. Tampoco fue una reconciliación pública, nadie sabía si estábamos juntos o separados, y esa ambigüedad nos protegió del juicio externo mientras intentábamos ordenarnos por dentro. Los primeros días en el nuevo piso fueron raros. No compartíamos habitación, él dormía en el cuarto pequeño y yo en el principal, pero compartíamos cocina, salón y desayunos. No actuábamos como pareja, pero tampoco como desconocidos. Había días en los que hablábamos de cosas prácticas, y otros en los que el silencio volvía a invadir el ambiente, pero no como rechazo, sino como una forma de procesar. Yo empecé terapia individual por mi cuenta, sin que él me lo pidiera. No lo hice para demostrarle nada, sino porque no quería volver a convertirme en alguien que guarda todo hasta que se rompe. Julián también empezó terapia unas semanas después, aunque no me lo dijo de inmediato. Lo supe porque un día encontré un papel con anotaciones que no estaban relacionadas con su trabajo y cuando le pregunté me dijo que sí, que necesitaba entender por qué había aguantado tanto tiempo sin decir nada y por qué había permitido que el desgaste se normalizara. Nunca hablamos de Sergio en esas semanas. No mencionamos su nombre, no retomamos el tema, no preguntamos si el otro pensaba en alguien más. Era un pacto tácito, lo que pasó ya no tenía espacio en esta nueva etapa. Lo único que importaba era cómo nos tratábamos ahora. Hubo momentos incómodos. Hubo días en los que yo lo miraba y pensaba que ya no podía recuperar lo que había sentido antes. Había gestos suyos que me resultaban ajenos, reacciones que ya no entendía igual. También notaba lo mismo en él. Cuando me hablaba, ya no había ese tono de complicidad automática, todo tenía una capa de distancia que dolía, pero que también nos protegía de repetir errores. No había afecto automático, no había sexo, no había promesas. Solo hechos. Un día cocinamos juntos y fue la primera vez que me reí en su presencia desde que todo pasó. No fue una gran risa ni un momento especial, solo un comentario que me hizo y me tomó por sorpresa. Me miró y sonrió también, sin decir nada más. A partir de ahí, poco a poco, los momentos de tensión dejaron de ocupar todo el espacio. Empezamos a ver películas de nuevo, primero en silencio, luego comentando detalles. Salimos a caminar algunos fines de semana, sin hablar demasiado, pero sin evitarnos. Comenzamos a convivir sin miedo al roce, aunque sin tocar los temas sensibles. No éramos una pareja feliz ni establecida, pero ya no éramos dos personas esperando el momento de separarse. Después del segundo mes, Julián me dijo que necesitaba una decisión. Me dijo que no podía vivir así indefinidamente, que entendía que yo necesitara tiempo, pero que si íbamos a estar juntos, debíamos empezar a construir algo con intención. Me pidió que fuera honesta,
sin pensar en el pasado ni en el miedo al futuro. Le dije que no tenía dudas de que quería seguir, pero que no quería regresar a lo de antes. Le pedí que no volviéramos a la casa vieja hasta que supiéramos que éramos capaces de vivir como nuevos compañeros. Me dijo que estaba de acuerdo. Me preguntó si sentía amor o solo apego. Le respondí que lo que sentía ya no era lo de antes, que había cambiado, pero que lo que quedaba tenía valor, porque estaba basado en una decisión consciente, no en la costumbre. Me dijo que eso le bastaba. No nos abrazamos, no lloramos, no sellamos el momento con un gesto romántico. Solo seguimos la conversación con la naturalidad de quien ya ha pasado por todo lo difícil y empieza a asumir que el resto dependerá del día a día. Cuando se cumplieron los 3 meses, tomamos la decisión de mudarnos a otro sitio. No volvimos a la casa donde todo pasó. La vendimos. Fue una elección práctica y emocional. Ninguno de los dos quería vivir con fantasmas. Elegimos un piso más pequeño, en otra zona, sin planes de repetir exactamente la vida anterior. No hicimos fiesta de inauguración ni colgamos fotos antiguas. Tampoco contamos detalles a nadie. Nuestra relación pasó a ser privada, casi silenciosa. La familia solo supo que seguíamos juntos cuando volvimos a aparecer en reuniones, sin explicar nada. No era necesario. Lo que yo aprendí de todo esto no tiene nada que ver con lecciones sobre la culpa o el perdón. Aprendí que el deseo no desaparece porque alguien lo haya hecho todo bien. Aprendí que la distancia emocional no se nota hasta que es demasiado tarde. Aprendí que los errores no siempre se arreglan, pero se pueden gestionar si hay voluntad. No me siento una víctima de mi situación, ni una heroína por haberlo enfrentado. Solo me siento una mujer que tomó decisiones malas, vivió sus consecuencias y encontró una forma de no destruirlo todo. No sé si estaremos juntos dentro de 5 años. No sé si algún día volveremos a amarnos como antes. Pero sí sé que ahora lo respeto de verdad, cosa que quizá no hacía antes del todo. También sé que él no me mira como antes, pero al menos me mira con claridad. Ya no idealiza, pero tampoco desprecia. Nuestra vida hoy es funcional, más humana y menos automática. Hay momentos buenos, otros no tanto. No todo se arregló. Algunas heridas siguen abiertas y otras cicatrizaron con marcas visibles. Pero estamos aquí, y eso ya es mucho más de lo que pensé que sería posible. Nunca imaginé que después de todo el daño se pudiera reconstruir algo que no fuera una simple fachada. Y aunque no tengo un nombre claro para lo que somos ahora, sí tengo una certeza: no huí, no volví por miedo, y no me quedé por rutina. Me quedé porque elegí enfrentar todo lo que hice, con quien estuvo dispuesto a hacerlo conmigo sin disfrazar el dolor.